Bien, compañeros, los saludamos. En esta ocasión, platicando un poquito con lo que tiene que ver con el marco curricular y el plan de estudios 2022, cuya propuesta pues es la que se ha dado a conocer por parte de las autoridades y un proyecto que está en revisión, pero que finalmente pues yo creo que será muy cercano a lo que nos dieron a conocer, con lo que se va a iniciar trabajando el próximo ciclo escolar. Entonces vamos a platicar un poquito eh, muy particularmente en lo que tiene que ver con en las fases, esta parte que en lo personal me corresponde tratar con ustedes. Para ello, vamos nada más a recapitular el hecho de que la organización curricular de este plan de estudios, ¿no? Contempla una reorganización de los campos formativos de lo que es la educación básica. Entonces se plantean cuatro campos formativos, que son campos formativos en lenguajes, eh, saberes y pensamiento científico, el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad, y el campo formativo de lo humano y lo comunitario. Entonces, la estructura de cada uno de estos campos formativos se organiza de la siguiente manera: tienen una descripción, o sea, una naturaleza del campo, y se refiere a las ideas centrales, ¿no? Y al sentido que orienta al planteamiento integrado de las disciplinas que lo conforman. Es decir, cada uno de los campos se integra por disciplinas, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, en el caso del lenguaje, pues obviamente que entraría lo que tiene que ver con español, pues con lo que es el arte, ¿no? Como elementos del lenguaje, etcétera. En el campo formativo de saberes y pensamiento científico, pues sí, entrarían ahí el campo de matemáticas, entrarían, ahorita lo podemos precisar, ¿no? Entonces, dijimos que la estructura de los campos formativos entonces se inicia con una descripción o naturaleza del campo, y luego con los contenidos, que son los objetos de estudio y también el medio para conseguir el desarrollo de diversos aprendizajes, ¿no? Que las y los estudiantes han de desarrollar para desenvolverse en los distintos ámbitos de su vida y atender a las necesidades sociales expresadas en las finalidades educativas. Otro, otro de los elementos de la estructura es algo que se llaman diálogos. Y los diálogos son el medio para que el estudiantado estructure los conocimientos de cada campo formativo. También los diálogos establecen los aspectos centrales para organizar el trabajo de planeación, seguimiento y evaluación de los contenidos entre los docentes, de manera tal que se favorezcan experiencias educativas a través de una comunicación y relación de igualdad, que reconoce la capacidad de las y los integrantes de la comunidad para aportar saberes y conocimientos. Entonces, también de esta manera se establece comunicación entre diferentes campos formativos, ¿no? Y diferentes ejes articuladores. Entonces se conectan a través de estos elementos que son los diálogos, ¿no? Otro, otro elemento de la estructura de los campos son las progresiones de aprendizaje, que son referentes para el docente, que los orientan en cuanto a los procesos de aprendizaje a lo largo de la fase de cada grado y sirven para ubicar niveles de aproximación a los saberes en un momento de desarrollo en el que se encuentran las y los estudiantes durante el ciclo escolar. Entonces, estas progresiones precisan conocimientos, habilidades, valores, saberes a lo largo de un proceso formativo, ¿no? Que va de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo superficial a lo profundo, sin implicar un agregado de contenidos específicos o convertirse en un programa paralelo, pues. Y el otro elemento de la estructura de los campos formativos son las orientaciones didácticas, pues que es algo, yo creo que lo hemos manejado mucho, ¿no? Que realmente son propuestas que buscan detonar la creatividad de la práctica e intervención docente para que pueda referirse al objeto de estudio en términos de las precisiones de profundidad y alcance de carácter conceptual, procedimental, actitudinal, entre otras. O sea, ver en sí qué es lo que se pretende lograr, pues, ¿no? Sabemos nosotros
que existen conocimientos conceptuales, procedimentales, actitudinales. Entonces, en esas orientaciones didácticas se especifica todo ello. Y por último, lo que son las sugerencias de evaluación. En este caso, pues sobre todo con ese carácter formativo de la evaluación, ¿no? Pues aquí es importante hacer énfasis en identificar los progresos de aprendizaje, ¿no? En torno a la delimitación y la construcción conceptual, en cuanto a lo que se nos está pidiendo, pues, ¿no? En cuanto a lo que se pretende lograr y que se ubique el tránsito de procedimientos iniciales a procedimientos. El texto maneja en términos expertos, ¿no? O sea, cómo podemos ir transitando, pues, ¿no? En esos saberes, y obviamente, ¿no? Fortaleciéndolos, pues, de manera que realmente sean significativos, este, así como la aplicación e integración de saberes cada vez más completos y complejos. Entonces, eso es lo que tiene que ver, repito, con la estructura, que tiene que ver los campos formativos que dijimos que son esos cuatro, ¿no? Y que en eso dijimos que están integradas las diversas disciplinas, pues que lo que nosotros conocemos, ¿no? Como diversas materias. Ello se maneja en un ambiente, ¿sí? Que se plantea aquí como ejes articuladores del currículo de la educación básica. Y son estos siete que estamos planteando aquí: la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la vida saludable, fomento a la lectura y la escritura y la educación estética. Esto lo podemos ver un poquito más claro en este esquema, donde encontramos nosotros pues aquí eh, lo, lo que tiene que ver con los campos formativos, ¿sí? Y por otro lado, pues lo que, lo que tiene que ver con esos ejes articuladores, ¿sí? Ahora bien, nada más como una recapitulación, como pues, retomar un poquito, ¿no? En el modelo que actualmente estamos llevando a cabo, el de los aprendizajes clave, ¿no? El programa que está por cerrarse. Recordemos nosotros que se nos hablaba de etapas, ¿no? De que la primera etapa era la educación inicial preescolar, la segunda etapa era del segundo y tercero de preescolar, primero y segundo de primaria, la tercera etapa era de tercero de primaria a sexto, y la cuarta etapa era la que a nosotros nos compete, ¿no? En nivel de secundaria, nada más para recordarlo. ¿Por qué? Porque en esta ocasión se hace también un replanteamiento y nos lleva a fases, ¿sí? ¿Cómo está la organización curricular por fase? Bueno, la fase uno es la educación inicial, ¿sí? La fase 2 la constituye la educación preescolar. La fase 3 primero y segundo grado de educación primaria. La fase 4 tercero y cuarto grado de educación primaria. La fase 5 quinto y sexto grado de educación primaria. Y la fase 6 los tres grados de la educación secundaria, que son los que a nosotros nos compete propiamente. Ok. Ahora bien, eh, con ello, con esta, o sea, esa transición, pues, ¿no? Ese cambio, de esa transformación curricular, que dijimos que es además de la organización de los campos, entonces se transita de grados escolares que tenemos actualmente, ¿no? En los aprendizajes clave, al establecimiento de contenidos por fases de aprendizaje, ¿sí? Pero eh, estas fases, este tránsito tiene obviamente propósitos, ¿no? Al menos en la parte teórica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son, digamos que las perspectivas que abre esta organización? ¿Sí? Entonces, pues por un lado, dedicar mayor tiempo a los procesos cognitivos, sociales, culturales de las y los estudiantes, ¿sí? Este, y que requieren para el desarrollo óptimo de sus capacidades. Otra sería ofrecer a las y los estudiantes mayores posibilidades para consolidar, aplicar, integrar, modificar, profundizar, construir o acceder a nuevos saberes.
Aquí, miren, si quisiéramos hacer énfasis en esta palabra, en el capacidades, porque es bien importante, ¿no? ¿Cuál es la connotación, cuál es el significado que se le está dando? En este caso, y de acuerdo al documento, las capacidades no se refieren únicamente a las habilidades, conocimientos y saberes que puede desarrollar una persona, sino que en este caso incluye también las libertades y condiciones de vida desarrolladas en combinación entre las facultades personales y las condiciones sociales, territoriales, culturales, materiales y políticas en las que viven las personas. O sea, estaría enfocado así como digamos, a un empoderamiento, ¿no? Del individuo, del ciudadano. Estas capacidades se relacionan con una vida digna, ¿no? Con salud e integridad física, buena alimentación, desarrollar y utilizar los sentidos, la imaginación, el pensamiento, el razonamiento, de un modo verdaderamente humano, pues en la producción de, pues dice, obras literarias, musicales, artísticas, el desarrollo de una adecuada educación que incluya la alfabetización, la formación matemática y científica, desarrollo emocional, o sea, realmente que tenga que ver con una mejor calidad de vida de la persona. Entonces, sí vale la pena que le echemos un ojo bien a cuál es el significado que se le pretende dar al término capacidad. ¿Cuál es otra de las perspectivas que se visualizan, ¿no? Que se tienen ante esto? Priorizar la planeación, seguimiento y evaluación del trabajo entre docentes a lo largo del tiempo, con la finalidad de realizar cambios o ajustes conforme avance el estudiantado, o sea, lo que sería una evaluación formativa, pues, ¿no? E ir haciendo ajustes, o sea, lo que es realmente una evaluación, pues, ¿no? Ya no nomás una calificación. En consecuencia, dice aquí, favorecer el desarrollo de capacidades y apropiación de saberes que permitan a las y los estudiantes continuar con su trayectoria escolar. Entonces, esa es otra pues de las ideas que se tiene con este replanteamiento por fases. Y por último, dice promover una perspectiva amplia e integral a través de planteamientos que den sentido, comprender, explicar y aplicar los saberes, procedimientos y valores en diversos campos. ¿Sí? Ya no nomás el conocimiento teórico, que bueno, que no es un planteamiento nuevo, pues no como tal, pero bueno, pero es parte de lo que se pretende a través de este ajuste. Ahora bien, eh, nos presentan aquí también un diagrama, ¿no? De cada fase y y donde nos representa la relación entre los campos formativos, los ejes articuladores y los contenidos. Entonces ya los contenidos se hace la aclaración que dejan de responder a una especialización progresiva por asignatura y se articulan a situaciones que son relevantes para el individuo y la comunidad a partir de puntos de conexión que son comunes entre las disciplinas que integran a cada campo. Entendemos nosotros que sería algo así como un proyecto, pues, ¿no? En el cual se van a trabajar desde las diferentes, eh, pues de las diferentes asignaturas, ¿no? Que están estructurando los campos formativos. Ahora bien, por aquí podemos nosotros observar, bueno, no se mira muy bien, obviamente no, esta interconexión, pero si nosotros le damos un pequeño, digamos un zoom, ¿verdad? Por ejemplo, ahí, en lo que tiene que ver con el campo formativo del lenguaje, ¿sí? En el caso particularmente secundaria, entonces aquí ya nos vienen qué es lo que se pretende lograr, ¿no? A través del lenguaje, por ejemplo, en el caso secundaria, ¿no? Expresamos el sentido y significado de los símbolos del patrimonio cultural que dan identidad y pertenencia a un grupo para valorar la diversidad. Y bueno, ahí vienen los detalles, ¿no? Otro ejemplo sería en el caso de del campo formativo de lo humano y lo comunitario. Pues. Nomás voy a dar un ejemplo, ¿no? Dice, nos conocemos a partir del desarrollo y aprecio de nuestras capacidades, habilidades, actitudes y valores, así como el reconocimiento de las y los demás.
al interactuar y establecer vínculos socioafectivos y bueno, ahí lo pueden leer a profundidad, ¿sí? Y nada más damos una pinceladita, ¿no? Sobre también el otro campo formativo de ética, naturaleza y sociedad, y lo que es saberes y pensamiento científico. Entonces, así muy a grandes rasgos, ¿no? A eso se refiere, pues, esta organización en cuanto a las fases que contempla esta nueva propuesta. ¿Sí? Sería todo.